Hoy tenemos un tema precioso, precioso para hablar. Estamos en vivo, ¿no es cierto ya? Sí. Bien. Ahí está. Hoy tenemos un tema precioso, muy, muy bonito, muy lindo, muy lindo. Y es hablar de intestinos y emociones. En una parte leí que lo habíamos puesto así, después digo, no, el intestino, vamos a hablar del intestino grueso, pero después digo, no, intestinos refiriéndonos a cada paciente, ¿no? Porque recuerden que cada paciente es un mundo, cada sistema, cada flora intestinal, cada microbiota, cada sistema nervioso, esta forma que tenemos cada uno de gestionar nuestras vidas, de gestionar el día a día. Eso es muy, muy, muy particular. Así que nada, digan si se escucha bien, si se ve bien. Sí, se escucha bien. Genial. Trajimos este sistema por acá. Hoy unimos dos grupos grandes que son por un lado nuestros pacientes de Emity y por el otro lado este gran grupo que fuimos armando de gestionando las emociones. Entonces hoy es un día donde tenemos que juntarnos, porque por un lado vamos a hablar de la parte fisiológica, que es la parte intestinal, la parte digestiva, y por el otro lado vamos a hablar de las emociones. Así que era un día que no podíamos dejar a los dos grupos separaditos. Tenían que estar juntos hoy, así que bueno. Tema hermoso, ¿por qué? ¿Por qué? Porque en particular yo creo que es básico, es fundamental yo decirles en un porcentaje altísimo de las patologías, patologías autoinmunes, patologías dermatológicas, patologías digestivas, glandulares, el dolor. Yo creo que es un porcentaje altísimo lo que ahí tiene que ver el intestino, un intestino saludable. Así que les trajimos unas fotos, unas imágenes muy bonitas para que lo vayan viendo y vayan entendiendo a medida que les voy hablando la relación que hay. Ahí va una lámina que quiero mostrarles. Esta lámina nos habla precisamente de lo que yo les comenté el otro día. Digo, está re lindo, estaría bueno que los chicos, las chicas, sepan de lo que les hablo a nivel fisiológico, porque por ahí ustedes pregúntenme, porque claro, yo pienso que se sabe, que es obvio, pero bueno, es un manejo por ahí muy clínico. Entonces les traje esta lámina que está fabulosa, si ustedes lo pueden ver, del nervio vago, del neumogástrico, que es el 10º par craneal, que lo ven ahí ustedes en amarillo, lo están viendo. Y esta es una gráfica fabulosa para que ustedes entiendan, que a veces no se podía entender, qué le pasa, cómo hace, cómo se entera el intestino tan rápido de lo que estoy sintiendo. ¿Cómo hace tan rápido? Bueno, y ahí yo les hablaba de una rama del nervio vago, del neumogástrico, 10º par craneal, que es un nervio que sale de lo que es el sistema nervioso central, se dirige por todo el cuerpo hasta unas ramas que tiene ahí en el intestino. Ahí es donde empieza toda la situación. ¿Por qué? ¿Por qué empieza por ahí? Nosotros sabemos que eso tiene un nombre, se llama sistema nervioso entérico, precisamente, y es en realidad el que modula, de esta manera, modula todo lo que ustedes por ahí habrán escuchado, que son los neurotransmisores y los neuropéptidos, ¿no? Y ahí vamos a detenernos un poquitito para que ustedes empiecen a entender quién es esta gente, quiénes son los transmisores y los neuropéptidos. En realidad, lo que hace este sistema es manejar, cuando va a intestino, la flora intestinal,
Fíjense el recorrido que tiene, entonces maneja todo porque pasa por hígado, vesícula biliar, maneja sales biliares, maneja el ácido clorhídrico del estómago hasta que llega a intestino y de ahí esta canción de Juan Luis Guerra, ¿no? De que se me sube la bilirrubina. Y tiene un motivo, porque en realidad él no sé si vio cómo funciona el nervio vago, pero tiene una razón de que las sales biliares tienen un toque ahí para aumentar, ¿no? Ahí. Pero ¿qué hace cuando llega a nivel intestino? Acuérdense que a nivel intestinal, si ustedes pueden ver acá la pared intestinal, donde dice barrera intestinal y donde dice microbiota, el intestino tiene una característica fundamental, que es una sola celulita, una sola capa. Entonces, por eso es que es tan sensible. No tiene como la piel múltiples capas. El intestino, si no, la absorción sería, no se podría dar, ¿no? Si tendría múltiples células. Pero esta es una célula intestinal, que ustedes la están viendo ahí en rosa, en rosadito, una sola capa celular, y después les vamos a mostrar cómo esas células que tienen que tener uniones, que yo a veces le explico a los pacientes como una pared, son como ladrillitos, que tienen ahí o un buen revoque o un mal revoque. Entonces, si el revoque se va cayendo, es lo que produce, que lo vamos a ver en la próxima imagen, que ahí les voy a pasar, vamos a ver cómo esas paredes se van abriendo y me permiten a mí pasar sustancias desde la luz del intestino, que son las que vamos ingiriendo, hacia lo que es la circulación general. Ustedes ahí van a ver los globulitos rojos. Esa es la circulación general y ahí después yo le voy a ir explicando qué es lo que pasa ahí. ¿Qué pasa? Que este sistema nervioso ahí, para que ustedes tengan una idea, estas celulitas, ¿por qué es tan sensible? ¿Por qué el intestino es tan sensible? Porque estas celulitas, además de ser una sola capita, tiene un porcentaje altísimo de las funciones inmunológicas que tenemos en el cuerpo. Altísimo el porcentaje que tiene de regular este sistema inmune. Por eso es que lo relacionamos tanto con las patologías inmunes, las autoinmunes, las alergias. Ustedes ven toda la parte de piel, las dermatitis. Y este sistema, acuérdense que viene a formar como el segundo órgano, por eso es tan importante y por eso tiene gran impacto emocional. Están tomando matecito, por ahí, matecito, lo que estén tomando ustedes. Bueno, acá ¿qué pasa? Acá nosotros tenemos, yo les comenté antes, a los neurotransmisores, ¿no? Estos neurotransmisores que se forman acá, no solamente forman, como les dije, el 70-80% de la parte inmunológica, sino que maneja un porcentaje altísimo de neurotransmisores, como por ejemplo la serotonina. Y ahí empezamos a relacionar intestino-cerebro. ¿Por qué? Porque la serotonina que se libera en un porcentaje muy alto a nivel de las células intestinales, es aquel neurotransmisor que, oh sorpresa, es el que nos permite a nosotros esta cuestión de relativizar los problemas, de la paz mental, de gestionar las situaciones en paz, de no tener esa conducta impulsiva. Fíjense que ahí, ¿cómo hace el eje? Porque el eje rápido se entera que algo no está bien. Y arriba, a nivel cerebral, tenemos tres órganos que son importantísimos, que es el hipotálamo, la hipófisis y el lóbulo frontal. Ahí también hay receptores. Y captan rápido lo que está pasando a nivel intestinal. Rapidísimo lo captan, rapidísimo, en milésimas de segundos. Si yo les dije que tenemos la serotonina con un porcentaje alto de liberación a nivel de estas celulitas intestinales, imagínense cómo es el impacto a nivel cerebral.
Esta fabricación de serotonina que yo les comentaba, que tiene que ver ahí en las células, y que se realiza a nivel intestinal, es la que hace que manejemos nosotros nuestro día a día con las situaciones que nos van ocurriendo, ¿no? Entonces, que tengamos una relación intestino, los receptores de serotonina, los receptores de serotonina de nuevo llevan esa información a nivel cerebral. Entonces hace que nosotros tengamos un equilibrio continuo de estos neurotransmisores que yo le estaba comentando. Esta serotonina, esperen, no es la única que funciona acá. Acá también hay otra, que es la antagonista de ella. ¿Qué quiere decir esto? Que las dos tienen que estar equilibradas. Y es la famosa dopamina. Sí, la famosa dopamina. Que en un 40, un 50%, un poquitito menos, pero también se forma a nivel de estas celulitas que ustedes están viendo ahí. Pero qué sorpresa, la dopamina hace otra cosa. La dopamina es la de la impulsividad, ese neurotransmisor que nos hace levantarnos a la mañana con ganas, con ímpetu, con esas ganas de comernos el mundo. Bueno, esa es la dopamina, esa es la de la mañana. Y la dopamina no solamente tiene funciones de impulsividad, la del enamoramiento, de las ganas de, sino que hace otras cosas. Disminuye la prolactina, que es una hormona importantísima que funciona a nivel de los ovarios, a nivel de testículos, la testosterona, a nivel de tiroides, y acá entra la tiroides. Entonces fíjense que esa disminución de prolactina, esa falta de regulación de dopamina, cómo termina influyendo en estas glándulas que son el ovario, los testículos, la tiroides, cómo empieza a regular como un todo. Ahí nosotros tenemos, ahora vamos a pasar a otra laminita que les quiero ir mostrando de a poquito. Otra vez la anterior, porfis. La anterior a esta. Ahí nosotros tenemos algo súper importante que tenemos que regular. Y es esta gran señora que tenemos acá, que es la microbiota intestinal. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con la microbiota? ¿Qué pasa con la flora intestinal? La microbiota intestinal es la que está ahí. Si ustedes ven ahí, todavía nosotros acá tenemos un intestino impermeable. Ahí todavía no pasa nada de la luz a la sangre. Entonces, ¿qué se les ocurre a ustedes que hace una flora intestinal o una microbiota? Nos protege. Y ella está ahí junto con una mucosa bárbara, que es la mucosa intestinal, y que hace que forme como una especie de protección para que nada pase a nivel celular, a nivel de las células. Entonces, si nosotros queríamos saber qué pasa con esa microbiota, sabemos que una buena nutrición, sabemos que una buena suplementación, el control de estas hormonas como yo le estaba hablando, un descanso bueno, que es reparador, todo eso hace que nosotros tengamos un estatus emocional súper equilibrado. Así que tiene un porqué la flora, la microbiota, la pared intestinal y obviamente los receptores que tenemos rápido a nivel cerebral, en hipotálamo y en hipófisis, de serotonina y de dopamina. No solamente ellos, me voy a pasar a la imagen nuevamente, sino que ahí también tenemos, yo les mencioné dos cosas, les mencioné los microorganismos que ustedes ven ahí en la luz. Vieron que ahí nosotros vemos fármacos, el gluten, los microorganismos, las toxinas. Eso yo después les voy a ir diciendo cómo funciona cada una. Acá también nosotros tenemos los neuropéptidos, que los neuropéptidos son cadenitas de aminoácidos chiquititas, que lo que hacen ahí es formar la leptina, la grelina, la colecistoquinina,
Y esas son todas sustancias protectoras también que tenemos a nivel intestinal, que después le voy a explicar un poquitito por qué a veces una dieta no está funcionando. Y por qué hicimos una dieta y el año pasado bajamos 10 kilos y este año no podemos bajar nada. Ahí están las causantes, las niñas, la grelina y la leptina, que ellas tienen que estar bien equilibraditas porque si no me producen una saciedad enorme que me quiero comer una vaca y la verdad que no sé qué es lo que está pasando. Entonces, para que vayamos entendiendo, después ustedes me dan sus preguntitas, para que vayamos entendiendo, hablamos de los neurotransmisores y hablamos de los neuropéptidos. Pero acá no tenemos que dejar, dentro de esos microorganismos que ustedes ven ahí en la imagen chiquitita, de mencionar a la cándida, al Helicobacter pylori, a una flora intestinal buena, que todo eso hace que funcione súper bien el sistema intestinal. Acuérdense que les había mencionado yo de la grelina y la leptina, que son neuropéptidos que hacen que tengamos un buen entorno intestinal. Pero ahora acuérdense una cosa, yo les mencioné el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es una bacteria que está a nivel de estómago y si esa bacteria no está funcionando bien, imagínense que también por aumento del ácido clorhídrico, obviamente nos puede traer estos trastornos que cuando el alimento llega a nivel intestinal, obviamente produce lo que yo les voy a explicar ahora. Fíjense que acá ciertas sustancias, que se las voy a ir mencionando, como por ejemplo toxinas, también de los alimentos o del entorno, fármacos utilizados en dosis, en dosis repetidas, porque por ejemplo hay pacientes que tienen que consumir a lo mejor algún fármaco, algún quimioterápico. Eso, bueno, lo vamos a ir regulando, pero si no es necesario, yo a veces le explico a los pacientes, si no es extremadamente necesario consumir un antibiótico, que en realidad no lo hagan, porque lo que estamos haciendo es alterar esta pared. ¿Vieron que entre celulita y celulita ustedes tienen ahí un espacio? Ustedes tienen ahí un espacio entre célula y célula que lo va produciendo lo que les dije antes. Si me preguntan causas, hay miles. Les dije los fármacos, les dije los quimioterápicos, las toxinas y, oh sorpresa, algunas proteínas como por ejemplo las proteínas del gluten, que ahí después nosotros vamos a charlar un poquitito qué es lo que pasa ahí. Estas sustancias que van pasando por ese espacio que ustedes ven entre célula y célula, hacen que pasen al torrente sanguíneo y en el torrente sanguíneo nuestras propias celulitas no reconocen a esa sustancia como extraña y empieza a producir anticuerpos contra esa sustancia extraña que fue pasando entre las barreras, entre las celulitas, ¿no? Entonces fíjense como de a poquito, no digo que sea una patología aguda, pero sí a lo mejor nosotros nos vamos dando cuenta que tenemos problemas en piel, tenemos un síndrome de intestino irritable, tenemos estreñimiento y ni hablar de los síntomas que nos producen ahí mismo, como los gases, la dispepsia intestinal, los dolores de cabeza, las migrañas y esto de intercalar diarrea con estreñimiento. Esos ya son los primeros signos que a mí me están indicando que yo tengo una permeabilidad intestinal, ¿no? Pero hay sintomatología que a lo mejor pasa de largo y es que tengo cambios en el humor, que no tengo ganas de levantarme, que no tengo ese ímpetu que me lleva a empezar el día, y ahí yo le hablaba de la dopamina, que no tengo ese poder de resolver, de resolución de un conflicto. ¿Y qué pasa ahí? Si bien ahí todavía está en juego la serotonina y la dopamina, me empiezo a poner nerviosa, porque en realidad no sé lo que está pasando
a nivel emocional puedo no estar durmiendo bien, puedo no estar descansando. Y ahí recuerden una cosita, ¿y quién se pone en juego? El sistema de alerta, nuevamente, el cortisol y la adrenalina. Eso produce más ansiedad, lo cual produce que más todavía haya pasajes de sustancias entre una célula y otra. Entonces todo se torna un círculo vicioso, porque si aumenta el cortisol, aumenta la adrenalina, oh sorpresa, me aumenta la glucosa, ¿qué les parece a ustedes que puedo ir teniendo? Si me aumenta la glucosa en sangre y no tengo cómo bajar esa glucosa, no tengo cómo hacer para que esa glucosa baje, no estoy durmiendo porque se me está disparando el cortisol, empiezo a acumular glucosa, empiezo a acumular esas reservas que a lo mejor la insulina no lo puede resolver en terceros espacios y ahí empiezan los rollitos, ese sobrepeso que no puedo lograr bajar, que no sé qué es lo que está pasando. Entonces ahí existen otras cositas que se pueden ir tocando después, que son las patologías de tiroides. Ahí lo mencionamos, las tiroiditis Hashimoto, los dolores articulares, los dolores osteomusculares, porque ¿saben lo que hace el cortisol? No solamente me dice a mí que estoy en un estado de alerta, Adriana, algo está pasando, ¿a vos qué te parece? Irritabilidad, no puedo resolver fácil un conflicto. ¿Se acuerda que yo les decía que wow, esto de no poder resolver rápido, estos estados emocionales en montaña rusa, un ratito estoy contenta y un ratito estoy por el piso, todas esas situaciones que son anormales y que me dicen que algo está pasando y que puede ser el cortisol destruye, forma lo que se llama proteólisis, destrucción de cadenas proteicas. Y obviamente que por eso las alteraciones osteomusculares, toda la parte musculoesquelética que empieza a sentirse, ustedes lo pueden sentir en el cuello, como mucha carga a nivel muscular, y obviamente a nivel de las vellosidades intestinales. Las vellosidades intestinales son estos pelitos que ustedes ven arriba de la celulita. Bueno, esas vellosidades intestinales, si están bien, hace una buena absorción de nutrientes, hacen como un barrido, ¿no? Una buena absorción de nutrientes. Si eso no está funcionando bien, y les mencioné al cortisol, riquísimo el matecito, les mencioné al cortisol que destruye proteínas, que destruye los aminoácidos, ¿qué les parece a ustedes que hace? Una cosa importantísima. Arriba de las vellosidades intestinales, nosotros tenemos un mucus protector, que le dije que es donde está la microbiota. Ese mucus protector, que lo tienen por acá también, ahí en las flechitas lo van a ir viendo, es colágeno. Es colágeno, es glutamina, es glucosamina. ¿Qué le parece que va haciendo entonces? Va produciendo lo que se llama una destrucción, una proteólisis, y ahí ya las vellosidades no me pueden cubrir. ¿Qué les parece que son las que se afectan? La flora intestinal, y la absorción de nutrientes. Entonces ahí esas vellosidades que son como pelitos ya no empiezan a absorber bien, como, pero no absorbe bien, como vitaminas, ingiero vitaminas, minerales, suplementos. ¿Y qué es lo que está pasando? Que tengo la B12 baja, no hay una buena absorción de vitaminas, la vitamina D baja, ahí está la razón. La pérdida de ese mucus que tiene colágeno y que es donde están habitando la microbiota intestinal. ¿Qué me produce todo eso? Un desequilibrio de la flora, ¿no? Indirectamente, fíjense ustedes que me empieza a producir inflamación crónica. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a ver, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué les parece a ustedes? Primero, número uno, les voy a
dar una tranquilidad enorme, enorme, enorme. Esta celulita que ustedes ven ahí duran 3 días en nuestro cuerpo. Nosotros cada 3 días tenemos celulitas cilíndricas intestinales nuevas. ¿A ustedes les parece que si nosotros empezamos a reparar la flora, reparamos la flora intestinal, la empezamos a equilibrar, empezamos a formar mucus, empezamos a evitar todos aquellos irritantes que le mencioné, los fármacos que no sean necesarios, los antiinflamatorios, los fármacos en general, yo les había mencionado los antibióticos porque los antibióticos dañan muchísimo las células, dañan muchísimo la pared, las vellosidades intestinales. Si hay que evitarlos, los evitaríamos, pero también tenemos recursos para apaciguar esta situación. No sé si se acuerdan, muy antiguamente los abuelos nos decían de tomar, cuando estábamos consumiendo antibióticos, nos decían que consumamos yogur. Y en definitiva la tenían bien clara, porque el yogur es un prebiótico importantísimo, es el que nos da el alimento para esta microbiota. Ahí vamos a pasar un poquito en la diferenciación de que les puse también esa laminita hermosa para que vayamos entendiendo en qué diferenciamos un probiótico de un prebiótico. Si ustedes me dicen a mí, y bueno, Adri, ¿por dónde empezamos? Empezamos por cerebro, regulando la serotonina, la dopamina, el cortisol, o empezamos por el intestino. ¿Por dónde empezamos? Por donde empecemos está bien, pero para regular la serotonina, para regular la dopamina, para regular el cortisol, hay medicación, que son los antidepresivos, ¿no? Los antidepresivos, los antipsicóticos que funcionan a ese nivel, a nivel de los receptores del hipotálamo. Pero la idea no sería esa, la idea sería que entendiendo ahora lo que les estoy diciendo de la parte intestinal, empecemos a regular nuestro intestino, ¿no? Y ahí existe otra pregunta. A ver, ¿pero todos tenemos que hacer lo mismo? Y no todos tenemos que hacer lo mismo. ¿Por qué? Primero porque vivimos en lugares distintos, en lugares diferentes. Así sea, por ejemplo, nosotros estamos en la misma Argentina, gente que está en España, gente que está en Estados Unidos mismo, que tienen distintas áreas, distintas zonas. ¿Todos tenemos que hacer lo mismo? Básicamente, sí tenemos que consumir probióticos y prebióticos. Pero bueno, ahí está la cuestión. Los probióticos, recuerden que son cepas, ¿no? Y tenemos que tener una cantidad grande de cepas, porque nosotros en realidad tenemos como 10.000 cepas a nivel de intestino. Imagínense que nosotros reparar esa cantidad de cepas es algo que nos va a llevar un tiempito. Pero si nosotros podemos comprarnos un probiótico que vienen en cápsula y que hace que fomentemos esa microbiota intestinal, perfecto. Ahí tenemos los probióticos, ¿no? Les dije que tenemos que tener mucha cantidad de cepas. Por el otro lado están los prebióticos, que los prebióticos es el alimento para la microbiota. Entonces imagínense que nosotros tenemos que tener, si ustedes me preguntan a mí, ¿y consumo solamente yogur? No. ¿Consumo solamente chucrut? No. ¿Consumo solo levadura de cerveza? No. ¿Consumo solo kefir? No, porque ustedes imagínense que basado en lo que les estoy explicando, que tenemos una macrobiota, ahora se le llama holobiota o holobiología a todo esto, tenemos que tener un equilibrio en todas las partes, ¿no? Entonces, equilibrio en las cepas que consumo. Que no hay ahora mucha cantidad o sea, podemos comprarlas, pero a veces no traen la cantidad de cepas que por ahí estamos necesitando. Pero sí ir de a poquito
dándoles las cepas y dándole el alimento para esa microbiota hasta que se regenere la flora intestinal. Por un lado eso, y por el otro lado, recuerden que hay una pata que no podemos dejar sin mirar y que es la psiquis, la regulación de la serotonina, la regulación de la dopamina, y que eso sí se logra con los estados, esto de la gestión que yo les hablaba siempre a ustedes, cómo gestiono una emoción, cómo me doy cuenta que es el intestino, cómo me doy cuenta que es el cerebro, dónde estoy parado ahí. Y ahí, bueno, si ustedes después lo pueden tomar nota, ahí les puse también fuentes naturales de prebióticos que nutran en la microbiota, ahí tenemos, pero ojo que también eso depende mucho de cada paciente, de cada intestino. No todos somos iguales, no todos tenemos que consumir el mismo yogur o a veces el chucrú. Vieron que hay gente que no le hace bien el repollo. Entonces, bueno, no podemos todos consumir lo mismo y ni tampoco podemos todos consumir lo mismo porque vivimos en áreas distintas y la flora es distinta. Así estemos en la misma ciudad. ¿Qué hacer a nivel natural? A nivel natural nosotros tenemos que ir potenciando mucho, como les dije, la microbiota por un lado y por el otro lado, ahí sí viene la gestión de la emoción, es ir encontrándonos y sintiendo lo que nos vamos encontrando en el día a día. Si por ejemplo estamos irritables, presten atención, hoy más que nunca presten atención a qué comieron, qué comimos anoche, porque si por ejemplo hoy nos levantamos con un ánimo por el piso y no sabemos de dónde viene, vamos a ver qué le estuvimos dando a nuestra flora, a nuestra microbiota intestinal. A ver si comimos harina. Si comimos harina, las harinas son pesadas, habría que evitarlas. Si consumimos mucho azúcar o muy tarde, recuerden que esa flora intestinal continuamente le está diciendo al cerebro como que le manda un reporte de lo que está pasando. Es así de simple. Entonces, ¿dónde lo vemos? Lo vemos porque nos levantamos. A veces cuando nos levantamos, más las mujeres, no nos damos cuenta, pero las mujeres nos levantamos con un abdomen chato, plano, y durante el día vamos viendo que nos vamos hinchando cada vez más, con gases, con fermentación. Entonces ahí sí tenemos que preguntarnos, hey, ¿qué está pasando acá? ¿Qué consumimos hasta 48 horas antes? Hasta 48 horas antes. ¿Qué pasa también? Que por ahí hay una cierta hipersensibilidad a algunos alimentos. No nos dimos cuenta y por ahí consumimos a lo mejor la miel, que para mucha gente es buena, para otras es irritable, produce hipersensibilidad. Los alimentos, por ejemplo, que tienen gluten, y ahí viene lo que yo les estaba comentando de esta reacción que tienen nuestros anticuerpos sobre los productos que ingresan con gluten y lo atacan porque no lo reconocen. Y por otro lado, otras causas. Recuérdense que tenemos al alcohol, recuerden que tenemos al tabaco y recuerden que obviamente no podemos dejar de lado este estrés endógeno que produce el cortisol, que yo les venía comentando. Bueno, a ver si van poniendo preguntitas, porque estoy hablando sola y necesitaría saber a ver qué les parece, qué tienen para preguntar. ¿Cómo revertir esto? Obviamente, revertir el estrés, ese estrés endógeno, nos damos cuenta porque no estamos durmiendo bien, no estamos reparando y nuestra flora, recuerden que a nivel de la medicina tradicional china, nuestro intestino empieza a trabajar a las 7 de la mañana, de 7 a 9,
es un horario que el intestino ahí se pone full a trabajar. Recuerden la repoblación de esa flora, que es importantísima. Recuerden esto que les decía, esta diferenciación entre un paciente y otro. Recuerden que también podemos reparar la mucosa con glutamina, con colágeno, que eso mejora mucho la pared. Y volvemos otra vez a lo mismo. Vamos a hacer que esa pared la reconstruimos y la pintamos. Entonces queda bárbara. Va a llegar un momento que tenemos equilibrio biopsicoemocional, que es fundamental. Cuando nosotros empezamos a tener esa regulación, esa flora que está contenta, enseguidita se ven las emociones. ¿Por qué lo traje acá? Porque es impresionante para que ustedes no todos le echemos la culpa a la emoción. No todos digamos soy así. Ya soy así, que es una expresión que uno lo usa mucho. O sea, a ver, me estoy comportando así. Pero en realidad, cuando nosotros siempre le explicamos a los pacientes, es que a veces, ahora que ustedes lo entienden y lo vieron, no somos nosotros, es nuestra flora intestinal, es nuestra microbiota. Dice, che, dame alimento, no te puedo cubrir, no puedo cubrirte lo que vos necesitás. Así que bueno, ahí impresionante lo que podemos regular esto, ¿no? Hay enzimas también que por ahí vienen en ciertas proteínas y en ciertas frutas. Por ejemplo, para mis amiguitas de Estados Unidos, ahí ustedes tienen a la papaya y al mango. Acá también hay que buscarlo un poquito, pero por ejemplo la piña, que la piña tiene la bromoleína, la papaína de la papaya. Todo esto facilitan que esas proteínas que yo les decía que se van destruyendo, empiecen a repoblarse otra vez. Así que es fabuloso, fabuloso si ustedes pueden de alguna manera consumir estas enzimas. Entonces, para que quede claro y para ir cerrando un poquito antes de darles unos ejercicios que están muy buenos. Recuerden, bueno, si nos puede Ariel ir leyendo, vamos a ir leyendo a ver si hay algo ahí para responder. Nos dice Silvi, ¿qué haces levantada a esta hora vos? Saludos a España. Saludos a España, qué linda. Bueno, Silvi nos dice que ella consume mucho azúcar y con qué la puede reemplazar. Silvi, impresionante si podés irte al lado de la miel, pero yo te recomendaría las frutas. No juntas, sino separaditas, frutas enteras separadas, ¿no? Vamos a suponer que hacemos budines, que hacemos unas galletitas con harina. Ustedes tienen la harina de almendra, que para ustedes es baratísima, allá, como las chicas, como en Estados Unidos. Ir jugando un poco con el cacao amargo, con el coco, el coco rallado o el aceite de coco y con la miel. La miel es muy buena, Silvi, muy buena, hasta que vos vas transitando el pasaje de el azúcar en sí con esas papilas gustativas que les va a costar un poquitito acostumbrarse, pero después se acostumbran a el dulce de las frutas o el dulce de la miel. Y si no, la stevia, pero no la stevia comprada como químico, sino las hojitas de stevia. Búscate allá, que charlábamos hoy, la disponibilidad que tienen ustedes en los productos, búscate la stevia porque la stevia es fabulosa. Las hojitas de stevia que las podés poner en el mate, en el termo. Recuerden el chocolate que te mencioné. Recuerden ir pasándose a la sal marina, al agua de mar, a lo más natural. Recuerden que nuestra microbiota
ella quiere algo natural. El colágeno, que me pregunta ahí el Amis, que está muy bueno, el colágeno es súper ideal, Amis, de dos maneras. Vos podés consumir colágeno con cápsulas o, sorpresa, el caldo de hueso. El caldo de hueso tiene una gran cantidad de colágeno. El caldo de hueso que hacían nuestras abuelas, el caldo de hueso, que se hierven como yo no sé qué parte, pero bueno, Ariel siempre le explica a los pacientes que se hierve la parte de la coyunturas de la vaca, lo hervimos con vinagre, después le vamos a poner esa recetita que está muy buena, porque el caldo de hueso te va a proporcionar, Amis, más cantidad de colágeno que si vos lo consumís, lo comprás. Y obviamente la glutamina. La glutamina es fabulosa, se consigue súper bien y podemos usar la glutamina como buen protector de la mucosa. Ahí donde está la microbiota, ahí tiene que estar la mucosa intestinal buena para una buena absorción de nutrientes. Recuerden, después vamos a hablar un poco de alimentación, pero básicamente yo les quería dejar un mensaje grande, y es esto: no todos esos cambios de ánimos que tenemos, esos estados de humor, esa irritabilidad, esos enojos desmedidos que no sabemos por qué, pero nos disparamos, no siempre es algo que tenemos acá. A veces es nuestra microbiota hablándonos y diciéndonos que wow, podemos equilibrarnos. Un intestino irritable, un estreñimiento, las diarreas, las alergias. Las alergias es impresionante lo que pasa. A veces es inentendible cómo hace años, estamos hablando de 30 años atrás, había un asmático por escuela. ¿Qué les parece a ustedes que ahora llama la atención el que no es asmático? El que no usa betametasona, salbutamol y prednisona. ¿Algo está pasando? ¿Qué pasó de un tiempo para acá? Yo creo efectivamente que es la alimentación. Es la alimentación la que ha hecho que nosotros cambiemos esa microbiota, esa flora intestinal. Y como recurso, para bajar el sistema nervioso, como recurso, le quiero dejar unos tips, que después, ahora yo se los voy a escribir, se los voy a poner para cuando terminemos, les voy a poner los tips. Número 1, por favor, recordar el contacto a tierra. Fundamental, fundamental. Se descalzan, pisan, hacen contacto con tierra. Eso es impresionante. La suplementación de magnesio y potasio, que nos favorece mucho el sueño. Todos aquellos productos de hojas amargas, hojas verdes, que hacen que no cocidas, crudas, porque ahí mejoramos esa absorción. Y bueno, hay recursos para aquellos que no pueden consumir las hojas verdes. Entonces, magnesio, potasio, ni que hablar del sol. Cuando hago contacto con la tierra, por favor, la vitamina D del sol. 15 minutos. Esa vitamina D es la que produce muchas veces las bajadas de serotonina y de dopamina. Entonces, ¿qué hace cuando yo tengo una vitamina D que no está siendo bien absorbida? Los estados angustiosos y depresivos, ¿no? Por eso siempre hay que saber más o menos, nos damos cuenta por nuestro estado de ánimo, pero a veces en algunas mediciones de laboratorio está bueno saber cuánto tenemos de serotonina, de cortisol, de dopamina, que son esos neurotransmisores que los necesitamos. Y de ahí nos puede decir cómo está el intestino. Pero miren, no se preocupen porque rápidamente el intestino nos deja saber cómo está. Por la hinchazón, la dispepsia y demás.
Mercy nos comenta acá que ella no ha tomado probióticos porque toma anticoagulantes. Entonces, a ver, Mercy, no hay problema. Sí podrías consumirlo, no hay problema. ¿Por qué? Porque en tu caso tendríamos que regular, Mercy, las hojas verdes por la vitamina K. Entonces, ahí es donde nosotros necesitamos, pido un matecito, ahí es donde nosotros necesitamos regular en vos la cantidad de hojas verdes que consumís con los probióticos. Los probióticos son segurísimos para vos, porque en definitiva no estás con los alimentos mucho con estas hojas que te estoy mencionando. Así que fabuloso. Me olvidaba de una técnica bárbara y que es la respiración. Por favor, cuando sentimos que algo no está funcionando bien, volvemos al centro, nos reequilibramos, nos sentamos en posición y empezamos a hacer respiraciones. Tengo una amiguita que nos va, amiguita, y acá mi queridito les van a dar algunas opciones de respiración también, así que eso lo vamos a ir viendo. Hay otra preguntita sobre el colon irritable y los divertículos y la ansiedad por los dulces. Eso es súper regulable, Mirta, súper regulable, porque volvemos a lo mismo. Vamos a suponer que tenés la pared y vos no querés que te espíen del otro lado, porque en realidad, ¿qué pasa de este lado? Te volvés irritable, enojona, esta ansiedad por los dulces. La ansiedad por los dulces, el colon irritable y los divertículos no son nada más ni nada menos que desequilibrios de la pared, de las celulitas. Pero ponete contenta, porque si sabemos que cada 3 días nosotros tenemos celulitas epiteliales nuevas, ¡wow! Regenerando la flora, regenerando la pared, regenerando el mucus, volvemos a tener otra vez ese intestino el deseado, y con eso el equilibrio con la ansiedad. ¿Por qué la ansiedad, los dulces? Porque no sos vos, Mirta, es tu microflora intestinal, es la cándida. Nosotros tenemos ahí un parásito que es la cándida, que ahí ya es otro tema para charlar. La cándida, cuando está en exceso, cuando está desequilibrada, ¿por qué? Porque vieron que yo le comentaba del ácido clorhídrico. Cuando el ácido clorhídrico aumenta, la cándida se nutre de esa cantidad y aumenta ella. Y cuando se sobrepasa el crecimiento de cándida, que ustedes lo pueden tener a nivel bucal, a nivel vaginal, a nivel de cistitis a repetición, cuando tenemos cándida en estas áreas, es que está sobrepoblada. ¿Qué tenemos que hacer? Bajarlas, reparando la pared intestinal y reparando la cándida. Que la cándida se repara muy bien con un montón de cosas, pero una es el aceite de orégano, que funciona muy bien con las cándidas, muy bien. Así que cualquier cosita nos escriben, me escriben por Emity. Y vamos a les voy a ir tirando tips, le voy a ir dando tips. Le vamos a pasar el de caldo de hueso, que está fabuloso, porque empezamos a nutrir la mucosa intestinal. Y después les voy a hacer un videito chiquitito sobre el aceite de orégano, que es fundamental para regular. El aceite de orégano es buenísimo, es antiparasitario, antifúngico, antimicótico, antimicrobiano, antibacteriano, así que les voy a pasar eso también. Pero recuerden siempre, gente linda, no todos es para todos. Que por favor se lleven como concepto y como resumen de lo que vimos, que así como todos somos distintos en nuestra manera de regular las emociones, de gestionarlas, de equilibrarlas, así también es nuestra flora. Ella requiere de nuestra atención, requiere de nuestra... a ver, ¿qué le damos? ¿Con qué lo alimentamos? ¿Con qué lo nutrimos? Y les puedo asegurar que una buena flora intestinal es un violín. Es directamente proporcional cómo nuestro cerebro se regula. ¿Y cómo lo vemos? Con la gestión con los vínculos.
los vemos con la gestión, por eso nosotros incentivamos mucho a este tipo de medicina que es biopsicosocial, donde todo es todo está en un todo. El paciente no está ahí al azar con cosas que le quedan colgadas. Así que nada, si no tienen otras preguntitas, les quiero mostrar una laminita, donde esta laminita está espectacular porque habla de los probióticos y habla en todas las mejorías que va teniendo, ¿no? En el sistema inmune, en la intolerancia a la lactosa, en prevenir ciertas expresiones alérgicas, disminuye el colesterol, disminuye el riesgo de padecer toda la parte tumoral y obviamente prevenir y mejorar toda la función intestinal, previniendo todo lo que es diarreas intestinas. Así que esta imagen, grábenla como la primera, que ojalá hayan entendido qué le pasa al nervio vago y ahora vuelvan al otro videíto que hicimos hace una semana donde le daba los ejercicios para el nervio vago, el neumogástrico. Así que ahí lo van a entender súper bien. Bueno, sin más, después ustedes mandan sus preguntas, yo les voy a ir haciendo las respuestas y nada, agradecerles por estar ahí y yo creo que este es otro mensaje más de aporte bueno, esto de gestionar. ¿Cómo gestiono mi vida con una buena salud integral? Bueno, cariños, nos estamos viendo prontito, pongan temas y ahí nos estamos viendo la próxima semana. Chau, cariños para todos. Chau, Silvi, todos los que están en otros países. Chau, Janet.